Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al ciclo de encuentros de la Universidad Kennedy, Conversaciones para Pensarnos. Mi nombre es Agostina y voy a estar coordinando este 10º encuentro que contará con la exposición de la doctora Rosalía Rauwenstein, el licenciado especialista Claudio Edelstein y el doctor Héctor Fischer. Juanita. Perdón, ahí está. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les recuerdo que es importante que mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados durante el encuentro para que pueda desarrollarse de la mejor forma sin interrupciones. Si tienen preguntas para hacer durante las exposiciones, les pedimos que las escriban en el chat, las vamos a ir recopilando y al final de la exposición de los doctores abriremos el espacio para que sean respondidas. El título del encuentro de hoy es El rol del psicólogo ante el COVID-19. Durante la jornada del día de hoy, los expositores buscarán responder algunos de estos interrogantes. ¿Cuáles son los efectos del confinamiento en la salud mental? ¿Cómo trabajar el padecimiento psíquico en la pandemia? ¿Cuál es el rol de los psicólogos? ¿Cómo armar dispositivos de abordaje? Perdón, hay un micrófono prendido con un teléfono sonando. Disculpen. Rosalía Rauwenstein es doctora en psicología, psicóloga clínica, especialista en psicología clínica, investigadora y magíster en salud pública. En la Universidad Kennedy es profesora titular en la licenciatura en psicología y en la especialización en psicología clínica y coordinadora de la unidad académica asistencial. Claudio Edelstein es psicólogo clínico, especialista en psicología clínica, doctorando en psicología social e investigador. En la Universidad Kennedy es profesor asociado en la licenciatura de psicología y en la especialización en psicología clínica. Es co-coordinador de la unidad académica asistencial y es coordinador de las prácticas profesionales supervisadas en especialización en psicología clínica, entre otros. El doctor Héctor Fischer es médico, consultor en psiquiatría y psicología médica, doctor en psicología clínica y magíster en psicoterapia. En la Universidad Kennedy es decano honorífico de Psicología Clínica, profesor titular consulto, director de la especialidad en Psicología Clínica y director y creador de la Unidad Académica Asistencial. Les damos la bienvenida a los tres. Muchas gracias por sumarse y participar de este encuentro de la universidad. Cuando quieran, empezamos. Le doy la palabra a Héctor. Bienvenidos. Bueno, gracias Agostina. Es un placer estar contigo y con todos los participantes de este encuentro. Cuando yo era chico, hace unos meses atrás, iba al colegio, al primario y al secundario, me preguntaba cómo podía ser que la historia fuera solamente la historia de las batallas. Teníamos que saber el nombre de las batallas y la fecha. Con eso era suficiente para aprobar una materia. Me propuse que todo lo que hiciera en el futuro tendría que ver con conocer un marco global en el cual los fenómenos se incluyeran. Tal es así que me dispuse un conjunto de rectángulos que se integran, como las muñecas rusas, de un recuadro exterior, al cual llamo situación terapéutica, uno medio, al cual llamo marco, y un interno, al cual denomino diálogo terapéutico. La situación actual, digamos que podríamos señalar que los millones de vidas que se pierden en fenómenos naturales, guerras o hambrunas, por ejemplo, se vuelven un número demasiado grande para entenderlo. El siglo XX fue un siglo extraño. Podríamos decir junto a Discépolo que fue problemático y febril.
Pero para algunos politicólogos o historiadores fue un siglo corto. Por ejemplo, José Pablo Feynman señala que este siglo comenzó en 1920, con el hundimiento del emblema del capitalismo que fue el Titanic. El Titanic era el emblema del capitalismo porque en el Titanic entraban todos. Lo único que viajaban en lugares diferentes, desde la primera, cerca de la cubierta, y la quinta bodega, que es donde iban los más pobres. Con el hundimiento del Titanic comienza un ciclo diferente. Y el siglo termina, dice Feynman, con la caída del muro de Berlín en 1989, perdón. Fin del capitalismo romántico y fin del real comunismo. Fukuyama lo llama esto en su libro de 1992, el fin de la historia o el fin de la ideología. Algunos otros más románticos señalan que este siglo comienza con el Titanic y su hundimiento en 1920 y el fin lo constituiría la película Titanic. Con la muerte de DiCaprio, con él también mueren los románticos, Schiller, José Asunción Silva, Gustavo Adolfo Bécquer, Rubén Darío, y esto no es poca cosa. Es decir, como que van perdiéndose íconos fundamentales. Coincido con ello que 1920 puede ser el comienzo del siglo. Casi al fin de la Primera Guerra Mundial, del triunfo de la Revolución Rusa, pero desde mi punto de vista, el desencadenante se produce con la terrible pandemia que fue denominada gripe española. Se consideran que por ese fenómeno viral mueren en el mundo entre 50 y 55 millones de personas. Pensemos que había un total de 1.860 millones de habitantes del planeta Tierra. 3% de la humanidad muere durante la gripe española. ¿Qué pasaba? En ese momento no se tenía ningún conocimiento de ninguna medicina preventiva o curativa. Pero el fin del siglo, a diferencia de lo que dicen los historiadores, lo coloco en la pandemia del COVID-19. Es decir, un siglo más tradicional porque está más cerca de los 100 años. Pero, a diferencia, con una población mundial de 7.700 millones de habitantes. Si pensáramos que muere el mismo número de personas que murieron con la gripe española, estaríamos en una cifra cercana a los 231 millones de personas. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Porque tampoco tenemos elementos curativos, pero sabemos que el aislamiento, la distancia social y el uso de tapabocas nos protege. Tiempos difíciles los que vivimos. Difíciles por lo que nos ocurre y de lo cual somos ajenos, lo recibimos pasivamente como recibimos una herencia. No hicimos nada para merecerlo. También difícil por lo que podemos llegar a ser. Y de eso sí somos absolutamente responsables. De esta mezcla de saberes y de ignorancias, de potenciales convocados o inventados, de ansiedades productivas y de otras descontroladas, de angustias económicas y resignaciones o renuncias operativas, de temores y de continuos contrafóbicos, estamos constituidos. Algunos dirán, muchas cosas para un solo aparato psíquico. Y es así, y acá volvemos a Discépolo, y nuevamente nos encontramos con la Biblia junto al calefón. Ejemplifican uno de los aspectos más desconcertantes de la respuesta humana a las situaciones difíciles que atraviesan los demás,
Si bien la mayoría de nosotros asumimos una sola muerte como una gran tragedia, por ejemplo, un familiar cercano, nos resulta difícil responder de la misma manera cuando se trata de la pérdida de vidas a gran escala. Es más impactante, pero nos limita en nuestra expresión y nuestra vivencia de duelo. Decía la Madre Teresa de Calcuta, si miro a la masa, nunca voy a hacer nada. Si miro a uno, sí podré hacer. Es decir, la masa sea movilizada por fenómenos de diferentes tipos y la muerte en particular es paralizante. Antes de la pandemia, los cuerpos eran considerados por su estética. Por lo tanto, dietas diferentes, tratamientos de belleza, gimnasios, cirugías varias, nutrían páginas y páginas de diarios y revistas. Hoy, los cuerpos son eso, solamente cuerpos infectados o muertos. Morbosas estadísticas. Y de eso nuevamente nos sentimos impactados. También aportan lo suyo a algunos intelectuales. Intelectuales los planteo de la misma manera que dice Eduardo Galeano, o decía Eduardo Galeano. Aquellos sujetos que tienen mucha cabeza, pero absolutamente separados del corazón. Este grupo creó un neologismo, tratando de desvalorizar a un gobierno sin darse cuenta de lo correcto de su expresión, pero no en el sentido que le habían adjudicado. Infectadura fue el neologismo, que en su final sugiere una maniobra del gobierno de perfil dictatorial. Pero, la pandemia es lo que marca tiempos y conductas. Y la generadora de la pandemia es un bichito llamado coronavirus. Por lo cual, infectadura se refiere al virus y como si fuera poco, su virulencia por sí mismo es portador de una corona. Por lo tanto, es un rey tiránico, perseguidor y sádico. ¿Cómo combatirlo? Con los únicos medios que poseemos. Dejarlo solo, no transitar las calles por las cuales como amo y señor se desplaza. ¿La culpa es de él? No, porque él se encuentra solamente al acecho. Es un buen cazador. El que se distrae cae en su corona pinchuda. Queda confirmado que se acabaron las dictaduras del mercado y del proletariado. La única dictadura vigente es la del virus. La solución es aislarse. Y de golpe aparecen preocupaciones por gente que debe permanecer en cuarentena, es decir, encerrado. Y hasta puede llegar a estar sola o solo. La soledad también genera solidaridades, ganas de acompañar a quien se encuentra solo. También se presume que mucha gente puede tener diferentes fobias, claustro, noso, agoro y hasta gnoso. Podemos agregar un dato de color que marca el sentido profundo que tiene esta pandemia. Cuando se inició esta cuarentena, se realizaban bromas acerca de que en los próximos 9 o 10 meses la población mundial se incrementaría en más de un 35 o 40%. Es decir, el encierro generaba una vida sexual activa. Y como consecuencia de eso, el nacimiento de nuevos habitantes de este planeta Tierra. Pero las encuestas realizadas por el Servicio de Fertilización del Hospital Escuela José de San Martín hizo un trabajo muy serio sobre esto y demostró que la frecuencia de las relaciones sexuales habían caído en más de un 50%. Es decir, que no solamente eran las fobias, sino también otras patologías lo que invadían el marco. Se nublaba,
acababa el deseo. Estas situaciones movilizan a ciertos espíritus inquietos que creen que deben actuar para resolver los problemas de los otros. También aparecen las instituciones intentando cubrir sus falencias con actitudes socialmente consideradas solidarias, en realidad oportunistas. Y junto al sujeto que cubre sus propias necesidades, se puede unir iatrogénicamente. Tiempos difíciles, volvemos a decir. El tiempo cultural y el tiempo reloj o almanaque nos condiciona. Convocan a los gritos, hay que hacer algo por la gente. La gente, siempre el gentilicio de la gente implica una barrera de protección. Si lo dice la gente, es lo que corresponde, y yo soy el que debo hacerlo. Doble mérito respaldado por la gente y por nuestra vocación, que en muchas ocasiones tiene el sostén de una institución. Freud lo llamaba a esto furor curandis, a esta compulsión a curar. Dice un gran pensador, amigo, que toda buena acción tiene en algún momento su justo castigo. La solidaridad debe ser permanente y no ocasional. No se puede salir de golpe con banderas solidarias cuando nunca habían sido solidarios. Creo que lo demuestran cierto grupo de empresarios donde se niegan a pagar un tributo necesario para cubrir necesidades del virus. Y aparece un empresario que dice que 200 millones es el promedio. Así que, estimados participantes de esta conversación, fíjense bien en los bolsillos, en alguna cartera no le quedó algo de guita, porque tienen que tener 200 millones seguramente. Pero volvamos a los tiempos difíciles en los cuales una amenaza se cierne sobre nosotros. Ante la amenaza, ¿quiénes responden? Los jóvenes profesionales que tienen energía, tiempo y voluntad. Pero como en el mito de los eternautas, es necesario un Orfeo que los proteja de los cantos de sirenas. Así que, bueno, hasta acá llegó mi participación actual. Creo que el licenciado Edelstein. Bueno, saludarlos a todos. Bienvenidos. Hoy el tema que nos convoca es un tema complejo porque en el rol profesional, en el quehacer profesional, el psicólogo clínico se ve atravesado de diferentes maneras. Por un lado, nosotros tenemos que pensar que de tener un encuadre, atención parejamente flotante, el encuentro con el paciente, el dispositivo analítico, el contrato analítico, ha variado todo de una manera tan vertiginosa que tenemos que ir tratando de atravesarlo, hacer teoría, investigar ante estos cambios tan profundos. Como bien lo había planteado el doctor Fischer, las fobias. Es decir, hoy podemos encontrar pacientes con fobia social, bacterofobias, nosofobias, miedos a las enfermedades, obviamente. Y se incrementó la violencia de género, se incrementó la violencia intrafamiliar, se incrementó el abuso sexual infantil, se incrementaron las adicciones, trastornos en el sueño, pensamientos de fin de mundo, depresión. A esto agreguémosle el atravesamiento de la falta de trabajo, el cierre de fuentes de trabajo en todo lo que de alguna manera implica el poder amar y trabajar como una cuestión freudiana de poder observar la salud y vivirla. ¿Cómo poder de alguna manera también en el encuentro con el paciente, que hoy, y luego se extenderá a la doctora Rowenstein, hoy conocemos los baños de los pacientes, los perros de los pacientes, los garages de los pacientes,
en el auto de los pacientes, cualquier espacio que el paciente tenga que buscar para poder tener su sesión de psicoterapia. Es decir, estamos planteándonos un 7x24, toda o muchas o la mayoría de las familias en el ASPRO, intentando buscar un espacio para poder tener su sesión con la mayor privacidad, con la mayor tranquilidad, lo cual cualquier lugar totalmente impensado en otro momento es un lugar apto. Por eso insisto en los contextos con familias numerosas o con pocas computadoras o con celulares que no están funcionando bien, o problemas de conectividad, o problemas de la pérdida de comunicación. Todo esto hace que nosotros tendremos, como podría plantear Winnicott, ya no ser creativos, ser magos directamente en todo lo que esto significa. Es como una magia inquietante y una creatividad que tenemos que ver en el encuentro con el paciente que está absolutamente sufriendo y con su padecimiento psíquico de acuerdo a el caso por caso. Esto a nosotros nos hace replantear, de alguna manera, de cómo continuar trabajando. Esto es totalmente impensado 6 meses atrás. Y tenemos que trabajar y hacer teoría y conjeturar y ver de qué manera el rol del psicólogo, como venimos planteándonos, nos permite, de alguna manera, tratar de ocupar espacios. Tenemos en la primera línea de fuego a todos los médicos, terapistas que trabajan en terapia intensiva, y nosotros nos planteamos qué es lo que sucede con el síndrome del burnout o el síndrome del desgaste profesional. ¿Cuántos psicólogos realmente están ocupando ese tipo de lugar? Nosotros nos preguntamos que de repente en un canal de televisión, en varios canales de televisión, en información masiva, están hablando de la angustia, están hablando de depresión, están hablando de trastornos de ansiedad o de borde de ansiedad, y no hay un solo psicólogo que esté en ese panel. Puede haber locutores, periodistas, políticos, médicos no especialistas en psicología, pero se están hablando como dando tips psicológicos. Esto es como cuando al principio muchos decían, qué lindo, estoy en casa, estoy aprendiendo a hacer pan. Bueno, a los 2 meses agarraban ese pan y lo rompían contra la pared. Ya el pan no alcanzaba. Entonces, los desbordes, por supuesto, son un tema donde nosotros tenemos que recorrerlo. Es un tema donde necesitamos ocupar este tipo de espacios. La cantidad de separaciones conyugales que hay en esto del 7x24, la cantidad, insisto, de violencia doméstica en esto del 7x24, la peligrosidad de que no hay, más allá de buenas voluntades, y no se han podido formar, salvo en algunos espacios muy diferenciados, equipos interdisciplinarios donde se pueda abordar esto, caso obviamente unidad académica asistencial, pero esto debería crecer muchísimo más. Nosotros como analistas ocupar lugar y pensar en las universidades, en la articulación de universidades de psicología, facultades de psicología privadas y públicas, donde haya una primera línea, donde haya un trabajo articulado, ¿sí? Con inclusive estudiantes del último año, obviamente supervisados, ¿sí? Y teniendo en cuenta qué importante la supervisión es el lugar que da en este momento a todos los psicólogos clínicos que están trabajando, su espacio de supervisión, un dispositivo, un espacio donde puedan crecer, porque esto nosotros no podemos plantear que tiene un fin y que la vacuna y que esto y que lo otro, no sabemos si viene el COVID-20 o si viene de repente una extensión del COVID, se están reinfectando en Europa. Acá han habido un montón de diversidad de vaivenes que hacen que
De repente en la adolescencia, un momento realmente muy, muy difícil por todo el desborde pulsional, entra a jugar todo lo que tiene que ver con lo asintomático y se convierten en vectores de contagio. Y de repente desde una mirada de un panel plantean, pero bueno, pobrecitos los adolescentes, ¿qué van a hacer? Es mucho más pesado cargar en su conciencia que llegó a casa sin síntomas, no se cuidó, contagió a la abuela y la abuela se murió. Esto lo tenés que llevar de por vida. Entonces, esto no quiere decir que nadie pueda salir, es diferenciar esenciales y es diferenciar de alguna manera la conciencia social para la distancia, el barbijo y la sanitización. Ahora, ¿esto es sencillo? Evidentemente no. ¿Qué se pone en marcha? Un mecanismo renegatorio. Un mecanismo renegatorio cuasi universal. Es decir, hagamos de cuenta, esto está, pero hagamos de cuenta que no está. Este mecanismo renegatorio hace que uno baje las defensas, que en dispositivos que están absolutamente desbordados no pueda operar la rigurosidad de el poder manejar la prevención en la medida que se pueda. Y esto nos hace pensar en dispositivos de atención, lugar del psicólogo que lamentablemente no lo hemos ganado, que tenemos que bregar y buscar ese lugar del psicólogo, ¿sí? Donde deberíamos estar convocados como primera línea, porque nosotros somos quienes acompañamos a los pacientes constantemente en tratamiento. Nosotros somos quienes recibimos al paciente e iniciamos un tratamiento. Y en la pandemia tenemos que plantearnos sobre el trauma transgeneracional. Es decir, esto va a dejar efectos en generaciones, como han sido las guerras, como ha sido Malvinas, como ha sido la Segunda Guerra Mundial y cualquier guerra o desastre o catástrofe. Es tener en cuenta que viene un trauma transgeneracional en esto y la mejor inversión, obviamente, es que los psicólogos, los psicoanalistas, todas las ciencias blandas, filósofos, sociólogos, asistentes sociales, médicos, que toda esta línea blanda que nunca aparece, que tiene que ver con lo humano, es la que mayor participación debería estar tomando mientras encontramos que estamos hablando si el dólar sube o baja y cómo guardarlo. Bueno, obviamente esto da para mucho más. Yo me voy a despedir, le voy a dar lugar a la doctora Rowenstein, saludarlos a ustedes y espero que esto se repita, el intercambio se siga dando, porque es un lugar que tenemos que ocupar y es un lugar que no nos están dando. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Rosalía, 2 minutos. Aprovecho el corte para pedirles si puede ser a Nancy Boquicchio y a María Teresa Goñi si pueden apagar sus cámaras, por favor. Gracias. Bueno, voy a dar comienzo corto al título, Pensar nos. El paréntesis es llamativo. Nos implica a todos. Nos. Y es un aspecto reflexivo. En esa línea quiero decir, agregando las excelentes descripciones y exposiciones, el tema del encuadre. ¿Qué nos pasa? Winnicott decía que vale más un encuadre que una interpretación. Green dice, el sueño es el guardián del dormir, el encuadre, el guardián de la transferencia. ¿Qué encuadre tenemos? Ninguno.
exagero, pero como decía Claudio, el consultorio lo pone el paciente porque va al auto, al balcón, donde sea. Nosotros aparecemos cabezas cortadas. ¿Dónde está el cuerpo? Los pacientes nos miramos con los analistas. Lo digo desde los dos lugares. ¿Qué pasa en el encuadre? La mirada no tiene que estar, por eso está el diván. Acá queda subvertido. Los dos somos iguales. Cabeza del paciente, cabeza del analista. Mirarse, no queda otra. Cuando muchas veces no mirar permite asociar. Con esto quiero plantear la dificultad de la transferencia. ¿Por qué? Porque si tiene que ser un encuadre que guarda la transferencia y el encuadre no está. No obstante, hay mucha consulta, hay angustia. Por ende, nos va a quedar pensar cómo fue esto, pensarnos cómo hicimos para hacer este fenómeno fundamental que es la transferencia. Cuando el paciente se va o cuando hay que llamar, empezamos. ¿Estás? ¿Llamás? ¿Te llamo? Es una simetría que hay que sostener. Y tenemos que pensarnos el lugar en el que estamos. El encuadre implica un lugar físico constante. Eso no se da. Creo que vamos a estar en condiciones de cambiar la teoría. Con esto dejo el lugar del cierre al doctor. ¿No me escucha? Sí. Sí, te escucho, cómo no. Bueno, gracias, Rosalía. Hay cosas que son interesantes respecto a esto que decías sobre el encuadre. Y me hiciste traer un recuerdo no infantil, pero bastante juvenil. En el año 1964, cuando Mauricio Goldenberg se hace cargo del servicio de psiquiatría de los policlínicos de Lanús, yo era uno de los jóvenes, casi niños, terapeutas, profesionales que participaban de esa hermosa aventura. Y ahí teníamos momentos y situaciones similares a estas. Sí. Es decir,
no teníamos un intermediario tecnológico, es decir, no había cámaras, no había teléfonos, no había nada. Y era el encuentro de dos, que en una vez andábamos por los jardines portando cada uno una silla para ubicarnos bajo un árbol, por lo menos, o en un lugar de los pasillos que no hubiera mucho movimiento, o en uno de los cafés de la vecindad, Sí, que nos... cuerpo entero, no cabeza. exacto, no cabeza, era cuerpo entero. Pero el encuadre tiene que ver fundamentalmente con el dispositivo analítico. Sí, Si el dispositivo analítico está incorporado en nosotros, ya puede haber análisis. Lo único que tiene que operar es la transferencia. eso. Y ahí es cuando se juegan cosas más difíciles, ¿no? Pero quiero decir que esto es una experiencia que se vivió de alguna forma, no con la magnitud y el hecho del peligro que implica el ser contagiado por un maldito bicho. Eso creo que es importante. Héctor, Pero, sí, una cosita. dale. Hasta hoy, en los hospitales, nadie tiene un consultorio fijo. Por eso. Sí, Y acá cada uno tiene su espacio. claro, pero justamente en los hospitales, como tengo un trabajo y otros compañeros que tienen un trabajo respecto al psicoanálisis en el hospital, el psicoanálisis tiene un espacio, y un gran Sí, espacio, por algo, en la gran mayoría de los hospitales las teorías predominantes son las psicoanalíticas. Quiere decir que es factible. Creo que más allá de este intermediario tecnológico, lo importante es aprender a manejarlo con ciertas condiciones que tienen las técnicas de terapias psicológicas a distancia. Lo que pasa es que Buenos Aires fue una plaza absolutamente renuente a las innovaciones del significado de las atenciones psicológicas a distancia, cosa que en el hemisferio norte es bastante frecuente. Es decir, este concepto psicoanalítico que planteamos era como demasiado rígido por el predominio de la escuela inglesa. La escuela británica, el encuadre debía ser algo demasiado sagrado como para ser transgredido por unos salvajes que andábamos con sillas por los pasillos. Y eso llevó también a muchas cosas. Que las asociaciones psicoanalíticas no aceptaran psicólogos, a no ser desde hace pocos años realmente, unos 20, que la asociación psicoanalítica tuviera decisiones caballerescas, que la asociación psicoanalítica hubiera líneas de ruptura, como fue Documento y fue Plataforma, dos migraciones de eminentes psicoanalistas como Mimi Langer, como Emilio Rodríguez, como Hernán Kesselman, como Tato Pavlovsky. Es decir, se fueron yendo de esa institución rígida y poco abierta. Por eso era importante que nos formemos en este tipo de intervenciones, porque ya las distancias no pueden moverse con tanta facilidad. Recuerdo hace unos 10 años atrás, escuchando a un arquitecto urbanístico, decía, ¿por qué la gente no se va a vivir a 100 kilómetros? Areco, San Andrés de Giles, está a 100 kilómetros de Buenos Aires. Total, la autopista permite que en media hora esté en Buenos Aires. Eso hace 10 años. Hoy se tarda 2 horas en hacer ese trayecto. Entonces,
el tiempo que nos lleva movilizarnos hace que las terapias a distancia sean una manera de poder sostener una práctica psicológica. Quería agregar, en estos pocos minutos que me quedan, un hecho que los tres formamos parte de un equipo que es el equipo de la Unidad Académica Asistencial. Cuando se avecinaba la cuarentena, nosotros recién volvíamos de unas vacaciones forzadas y prolongadas. Y dijimos, ojo que esto va para largo. Por lo tanto, todos llévense teléfonos de los pacientes. ¿No? Bien. Se nos planteó qué hacer y cuando la cuarentena se prolongaba, más de los 15 días iniciales, dijimos, bueno, vamos a trabajar. Y para eso contamos con la ayuda de una egresada de la Escuela de la Universidad Nacional de España de psicología a distancia. Ella nos fue dando cursos o dando formas de producir y de trabajar a distancia. Seguimos haciéndolo porque no como unidad académica asistencial, como miembros de la unidad académica asistencial para no involucrar a la institución. Pero nosotros seguimos trabajando. Y en estos momentos, creo que Claudio puede confirmar, debemos tener cerca de 150 pacientes circulando entre nuestros terapeutas. ¿Es así, Claudio? Más una lista de espera. Más una lista de espera. Bueno, entonces nosotros seguimos por una cuestión acá sí de responsabilidad, de conceptos de ética y de moral. No podríamos dejar a nuestros pacientes. No hacemos abandono de personas. Nuestro compromiso es realmente solidario porque hace 20 años de la existencia de la unidad académica que nosotros trabajamos solidariamente atendiendo a la comunidad. Decía el rector magnífico don Herrera Figueroa, el rol de la universidad está en la comunidad y tenemos que tratar de salir a la comunidad y de que la comunidad ingrese a la universidad. Debemos devolverle a la comunidad lo que la comunidad está dando por nosotros. Y eso es lo que hicimos y seguimos haciendo. La Universidad Kennedy es la única que tiene este sistema. Así que para nosotros esto también es un orgullo de poder compartir este espacio de divulgación, no solamente de conocimientos, sino también de una actividad que se cuajó en la unidad académica y la podemos seguir sosteniendo fuera de la unidad académica, pero siendo todos responsables de cuál es nuestro legado. Así que bueno, Agostina, por mí yo también dejo acá y quedan los últimos minutos para las preguntas. Muchísimas gracias a los tres, súper interesante. Les cuento, Claudio, yo te silencié recién porque cuando hablaba Héctor se escuchaba un poco de eco de tu micrófono, pero ahora voy a pasar a leer las preguntas, así que cuando quieras volver a encender tu micrófono. Les cuento las preguntas que fuimos recopilando por el chat. La primera es de María Verónica Echeverry. Ella consultaba hace un ratito ya en que, si es que el encuadre no está o es que el encuadre cambió. No sé quién puede responder esta pregunta. Voy a plantear la respuesta. El encuadre, tal como dijo el doctor, y yo lo planteé cuando hablamos en la radio, que la escucha está y el paciente dirige su discurso sabiendo que hay escucha. Lo que planteé es las cabezas. Planteo cosas que están y recién hoy pensé
Pero ¿qué pasa? Venimos dando clase con cabeza solo y estamos constituidos con una imagen general. Solo eso, pensarnos. Gracias. Vamos con la segunda pregunta. La pregunta la hizo el doctor Raúl Busarquis. El doctor consulta, ¿de qué manera se puede paliar la incertidumbre en los distintos ámbitos? ¿Quién quiere responder? Dita, Rosalía. Bueno, incertidumbre es un regalo maravilloso y también angustiante. Depende de la tolerancia que tenga cada sujeto a no saber, que es un poco no hay. Y se encuentran recursos para poder. Quiero dar un ejemplo. Lo iba a decir antes. Los jóvenes que terminan el secundario, todos se quedaron sin viaje. Tuvieron que hacer un duelo y una incertidumbre. ¿Cómo se hace el final? Hay muchos tipos de incertidumbre. No sé si quieren agregar. Creo que hay incertidumbres que van de mayor a menor, ¿no? Digamos, la incertidumbre por la vida, es decir, la incertidumbre por la sobrevivencia, Sí, por el trabajo, por la economía. ¿Mm? Es decir, es una multitud de incertidumbres, pero creo que ahí cabe el concepto de resiliencia. ¿Mm? Es decir, que la resiliencia es la que va a marcar perfectamente la posibilidad de elaborar estas diferentes situaciones que le permitan al sujeto sobreponerse a pesar de la dureza del proceso. No se resuelve la incertidumbre saliendo a los bares a tomar una cerveza o compartir una botella con amigos y sacarse los tapabocas. Seguramente el sujeto que está tomando algo disminuye su incertidumbre, pero incrementa la incertidumbre en los demás que están pendientes que nos expanda el virus. Creo que es interesante la pregunta del doctor, que tiene un perfil filosófico también fundante. muy interesante. Claudio. Sí, realmente este tema es hermoso, muy buena pregunta. Yo plantearía lo que pasa que todo me va llevando a la clínica siempre, ¿no? Ante esta reflexión. Y es ese otro que opera como analista, ese otro que opera como terapeuta, para poder trabajar esa incertidumbre, obviamente en este tipo de contexto y en lo que nosotros llamamos series complementarias, lo cual favorecer la resiliencia sería una posibilidad, pero el trabajo analítico justamente está apuntado hacia esto. Por eso yo planteo la necesidad de que los psicólogos estemos en primera línea ante esto, para poder ayudar y trabajar justamente este planteo cuasi filosófico, existencial, de la incertidumbre que por supuesto se abre en todo sentido. Pero el trabajo analítico es ese espacio donde poder paliar esa incertidumbre. Como decía Freud, poder generar de alguna manera, ante lo catastrófico, vivir una cuestión miserable más adecuada, digamos, ¿no? Es decir, el dolor, pero poder vivirlo, poder afrontarlo. Agustina. Acá
estoy. Muy bien, súper interesante. Sigo con las preguntas. Carolina preguntaba si es comparable lo disruptivo de la posguerra con la situación pandémica actual en cuanto a salud mental. No. No. Por lo menos en la guerra teníamos uniformes que podían diferenciar con códigos y leyes donde no se podía matar al otro, era asesinar en ciertas condiciones. Por eso el uniforme podía marcar los bandos. Acá no hay uniforme. Acá tenemos un bicho que realmente tiene una complejidad absoluta en su contagiosidad y tenemos el elemento renegatorio que lo alimenta. Lo alimenta y lo hace más fuerte. Así No que es podemos mucho más complejo hacerle que una guerra. Perdón, no podemos hacerle la guerra. Al No. contrario, escapamos. Muchos escapan. Claro, yo creo que la guerra nos presenta un panorama distinto Muy en la medida que hay un enemigo visible. claro. Pensemos en los conflictos bélicos más importantes, Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial era una guerra de distancias, era una guerra de trincheras y una guerra de caballeros. Es decir, se anunciaban, alemanes, mañana a las 6 de la mañana vamos a atacarlos. Es decir, había códigos de guerra. La Segunda Guerra Mundial también había enemigos, pero había muchos elementos de combate no manejables, como aviones, tanques, etcétera, etcétera. Por eso las trincheras, perdón, de la línea Maginot que hicieron los franceses, los Panzer alemanes pasaban por encima tranquilamente. Hoy la guerra no es así. Hoy la guerra es una guerra televisiva. Vimos la guerra del desierto, la invasión a Irak, Afganistán, el asesinato de Bin Laden, todo por televisión. Entonces, es una absolutamente diferente a esto que no vemos, no sabemos dónde está, dónde se esconde. Sabemos que está en la calle, sabemos que está suelto. Pero, ¿qué tocar? ¿Qué no tocar? ¿A dónde dirigirnos? ¿Dónde podemos estar exentos, más protegidos? ¿Dejamos entrar a nuestros nietos? ¿Dejamos entrar a las novias? ¿Dejamos entrar a los novios? ¿Sí o no? No se sabe. Además, vemos a los médicos, enfermeros, vestidos de astronautas. Tanto no se sabe que ya no se ve nada de ellos. Bueno, si tratarse de una lucha igual. No se ve nada del virus, no se ve nada de los médicos tampoco. Tal cual, tal cual. Bueno, gracias. Quería Claudio, volver a ¿querés? algo que dijo Claudio, Dale. ¿no? Respecto a la ausencia de psicólogos en los medios de comunicación. Recién, hace una semana atrás, me encontré en un programa de televisión con un ex alumno de la universidad, ya grande, que es Oscar Mangioni, a quien lo consultaban acerca también de este fenómeno. Pero no he visto otros psicólogos. Pero creo que sigue siendo lo mismo de hace años, a pesar de que se corrigieron muchos aspectos. El poder médico, el orden médico, como dice Clovel, sigue imponiéndose. Los que saben son los médicos. Entre comillas esto, por supuesto. Claro. Bien. Bueno, estamos ya sobre las 6, pero si les parece, retomamos unas preguntas más de las que fueron dejando en el chat, ¿sí? Bueno,
Bien. María Graciela Pérez preguntaba, ¿cómo podemos hacer con los más jóvenes que dicen que no pasa nada, por más que les hablemos respecto de la responsabilidad, la conciencia? Esto también tiene que ser un tema muy articulado, porque vos fijate que en la pregunta lo que deslinda que por más que le hablemos no nos hacen caso, y en los más jóvenes obviamente viven esta cuestión bien de juventud, bien de desborde pulsional, donde a mí no me va a pasar nada. Insisto que las balas se están pegando muy cerca, antes pegaban en el continente, después pegaban alejados, en personas que no conocíamos, y hoy tenemos muy cerca algún familiar, algún tío, algún hermano, algún amigo, algún primo que está infectado con coronavirus. O sea que está pegando muy cerca. Este es un trabajo que debe generarse por dispositivo, no solamente en el ámbito analítico, debería haber, si pudiera tomar este término, propagandas claras que puedan marcar, dirigidas a los jóvenes. Alguna vez intercambiando con colegas, una colega decía que era importante los influencers, por ejemplo, que tienen llegada a los jóvenes, como para que puedan de alguna manera marcar la peligrosidad de lo que el adolescente reniega, planteando la cuestión asintomática y a la vez convirtiéndose en un vector, y no solamente el adolescente, padres de adolescentes también. Debería justamente ciencias blandas entre la mirada analítica y la mirada de la comunicación. Cómo poder comunicar ya no desde cualquier ámbito, sino desde una llegada a los adolescentes sobre la toma de conciencia de la peligrosidad de este virus. Hay adolescentes que no son así, no son todos, muy responsables de no contagiar a su familia. Los hay. Ujú. Es diverso. Hay desmentidores, claro, como en todo. Hay desmentidores y hay pensantes. Por eso tomé pensarnos. Me parece, Agustina, que el ser joven implica ser transgresor. Si no sos transgresor en la juventud, siempre vas a ser un sumiso y un sometido. Esa transgresión, esa polenta de transgresión, tiene que ser reencausada y recanalizada en cosas positivas. Claro. Cuando nos referíamos a esto, me acordaba de que en la Francia de posguerra, los fenómenos existencialistas decían, salgamos ahora, total mañana bombardean París. Es decir, como que el peligro mayor podía llegar a venir. Era una expectativa esta expectativa la pasamos a través de no enterarnos, tomando, bailando, saltando y cantando. Eso de lo cual tenemos que ir proponiéndonos que para un futuro podemos ir formando generaciones que puedan ser menos transgresoras, pero serían viejos. Mirá, yo creo que dice también Eduardo Galeano que a medida que uno va envejeciendo, va teniendo menos pasiones y más recuerdos. Creo que esta es la dificultad que tenemos, la cualidad del ser joven. Hay muchos jóvenes que son estudiantes modelos, trabajadores modelos, pero hay un grupo importante que quieren llevar la transgresión a los límites. Es decir, yo podía ser transgresor cuando estaba en el colegio secundario y me rateaba un día.
hay transgresión creativa. Seguro, seguro. Era más placentera la otra. Depende de qué edad. Siempre. Siempre, siempre. Bueno. Por lo menos en los recuerdos. Claro. Si les parece, les leo una pregunta más y ya vamos cerrando. Graciela Zavala preguntaba qué sucede cuando la angustia, la incertidumbre y los miedos y preguntas del paciente son las mismas que las que tiene el profesional. Excelente. Bueno, a propósito de esto, es un momento donde tiene que llamar la atención si paciente y analista no hablan de la situación externa, lo que está pasando con la pandemia. No para llenar una sesión, pero sí para ver cómo toma este acontecimiento. Nosotros no estamos ajenos, solo que tenemos, supongamos, años de análisis. No es poca cosa y podemos poner a un costado lo que nos pasa. Si no, tenemos tapones en los oídos. Creo que esto que dice Rosalía es lo justo. La diferencia está en que el terapeuta analista tiene que tener años de análisis en el cual ha elaborado sus puntos ciegos y puede seguir trabajándolos. Eso hace la diferencia. Pero digo, supuestamente, creo que Rosalía también dijo supuestamente, ese tiempo de análisis tiene que haber sido muy productivo. Claro. Bueno, muchas gracias. Yo guardé un último comentario de Laura González, simplemente para adherir al comentario que ella hacía. Ella comentaba que hizo sus prácticas en la Unidad Académica Asistencial y rescata la calidez humana y la formación de los profesionales de la unidad. Yo quiero rescatar el trabajo que se hace. Yo creo que todos lo conocen, pero es muy importante el trabajo que se hace desde la Unidad Académica Asistencial para la comunidad, así que les agradecemos por eso. Muchas gracias por este encuentro, espero que se hayan sentido cómodos y gracias a todos los que se sumaron a escuchar las exposiciones de Claudio, de Rosalía y de Héctor. Gracias a vos, Agostina, que has estado como una buena coordinadora. Sí. Gracias, Agostina. Gracias. Gracias a todos por estar. Muchas gracias a ustedes. Realmente ha sido un placer escucharlos. Gracias, profesores, de verdad, un gusto. Gracias. Gracias. Los agradecidos somos nosotros, en realidad. Siempre. Creo que esta es es decir, es nuestra manera de ser. Sí. Se nota, sí. Bueno, no sé si tienen oportunidad de acceder al chat. Los mensajes que están dejando son realmente muy lindos. Les agradecen muchísimo. Y si no, yo después se los muestro para que los puedan ver. Bueno, gracias a todos. Nos despedimos. Como les decía por chat, la semana que viene tenemos el encuentro número 11, Pensarnos una mirada desde las neurociencias. Así que si están interesados en participar, se pueden inscribir de la misma forma, en el mismo link que se inscribieron a en la página web lo encuentran.
Gracias a todos y nos vemos. Bye, bye. Chao, Agostina. Chao. Mándanos el chat. Dale. Ahora lo veo, está interesante. No lo voy a copiar, espero que lo mandes. Dale. Muchas Bueno. gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.